Ya, bien, a ver, continuamos entonces. ¿Se ve la pantalla? Si me pueden decir, por favor. Sí, ingeniera, se ve. Ya, muy bien. Entonces, esa es la fórmula con la que habíamos empezado. Esta fórmula es la que nos permite interpretar la gráfica hiperbólica, ¿no? Que se conoce con los valores obtenidos de lo que es Km, la velocidad máxima, ¿no? Que obviamente, como les había dicho, no es tan exacta cuando se utiliza esta gráfica hiperbólica para poder saber, por ejemplo, la velocidad máxima de la reacción o lo que es Km. Entonces, para eso se tiene que realizar una transformación utilizando justamente esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto ya vendría a ser tal vez una información nueva para ustedes, entonces, con respecto a todo lo que hemos estado hablando. Bien, entonces esta fórmula vamos a transformarla, como les decía, y vamos a obtener los inversos de esta fórmula, porque de esa manera vamos a poder hacer un cálculo mucho más preciso, y es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, cuando yo les hablo de la inversa, significa que todo lo tenemos que colocar sobre 1, ¿no? 1 sobre la velocidad inicial, y obviamente todo esto va a ser sobre 1. Esa es la inversa. Esto es para derivar la ecuación a los inversos o también denominada a lo que ahora vamos a conocer, que es la ecuación de Lin-Weber-Burke, ¿ya? O perdón, Burke, no Burke, Burke. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a conocer esta fórmula. Pero ya estamos hablando ¿qué es esta fórmula? La inversa de la fórmula de la gráfica hiperbólica. Esa es la fórmula de la gráfica hiperbólica y la ecuación de Lin-Weber-Burke es la inversa de esa ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener una nueva ecuación. Esa ecuación se la denomina ecuación de dobles recíprocos o la ecuación de Lin-Weber-Burke. ¿Ya? Entonces, empezamos. Primero, lo que se tiene que hacer es separar a Km del sustrato. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a separar esto, aquí. Vamos a cambiar mejor de color. Esto, lo que vamos a separar es el sustrato. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta separación? Entonces, al separar, esto es, sabemos muy bien. Ay, no, perdón, aquí sí, está bien. Entonces, al hacer esta separación, vamos a decir lo siguiente. ¿Dónde está? Vamos a poner. Tenemos 1 sobre
la velocidad, ¿no? Que estamos, en este caso, logrando la inversa. Primero, tendríamos que colocar a esta inversa, decimos, Km más la concentración del sustrato sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. ¿No? Primero hemos sacado la inversa de esto. Al dividirlo todo entre 1, uno entre lo que es la reacción, entonces estamos obteniendo. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer, la separación, en este caso, del sustrato. Entonces, cuando hacemos esta separación, obviamente vamos a obtener una nueva fórmula, ¿no? Entonces, si hacemos la separación, tenemos 1 sobre lo que es la velocidad. En este caso decimos Km sobre la velocidad máxima más, porque estamos separando la concentración del sustrato sobre la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Ay, perdón, aquí también obviamente tiene que venir la concentración del sustrato. Estamos separando esto, ¿no? Aquí tenemos Km, la velocidad máxima por la concentración más el sustrato sobre la velocidad máxima sobre o por la concentración del sustrato. Estamos separando. Entonces, cuando hacemos esta separación, podemos en este caso simplificar estos dos sustratos, ¿no es cierto? Y vamos a obtener nuestra fórmula. Penúltima. Entonces, aquí tenemos, ¿no? 1 sobre la velocidad va a ser igual a en este caso tenemos que va a ser Km sobre la velocidad máxima, este se va a mantener por la concentración del sustrato, ¿sí? Pero aquí hemos eliminado los sustratos, entonces tenemos aquí 1 sobre lo que es la velocidad máxima. A ver, ¿hasta aquí se ha entendido o alguien ya se perdió? Sí, yo me perdí, Doris. Ya, entonces, a ver, de nuevo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que estamos haciendo la inversa, ¿no? La inversa de esto, entonces, es 1 sobre la velocidad. La inversa de esto es que, ustedes saben muy bien que esto se multiplica por esto, y aquí abajito hay como otro 1 y se multiplica por esto, ¿no? Esos son ya soluciones matemáticas simples, ¿no? Que ustedes seguramente las han hecho en algún momento en el colegio. Entonces, esto va a pasar arriba y esto va a pasar abajo, como tenemos aquí. Entonces, aquí hemos hecho la inversa. Todo hemos llevado hacia la inversa. Esto es muy importante para poder hacer posteriormente el cálculo. Una vez que hemos logrado esto, entonces estamos diciendo que debemos separar el sustrato, ¿sí? Entonces, al hacer la separación del sustrato, tenemos Km sobre la velocidad máxima por el sustrato más el sustrato, que lo estamos separando sobre la velocidad máxima por el sustrato. Esto se pasa a multiplicar aquí y se pasa a sumar aquí y a sumar aquí. Hemos hecho eso, hemos simplificado los sustratos y estamos obteniendo nuestra nueva fórmula, ¿no? La que tienen ustedes aquí. Esta nueva fórmula, obviamente nos falta porque aquí lo que vamos a hacer es separar también el sustrato. En todo esto lo que estamos haciendo es separar todo el tiempo el sustrato para poder obtener nuestra ecuación final. Entonces, cuando hacemos la separación, aquí tenemos que separar este último sustrato que tenemos aquí y esta va a ser nuestra última fórmula, la que vamos a obtener, ¿no? Que va a ser seguida a esta. Entonces decimos que 1 sobre la velocidad, entonces en este caso va a ser igual a Km sobre la velocidad máxima, ¿sí? Aquí queremos separar, entonces vamos a decir 1 sobre la concentración del sustrato, ¿sí? Más
1 sobre la velocidad máxima. Sobre la velocidad máxima, ¿no? Entonces, esta es nuestra fórmula final. Esta es la ecuación de Lin-Weber-Burke, que es la que vamos a utilizar ahora, ¿no? Obviamente aquí yo les estoy mostrando cómo se obtiene esta fórmula, ¿no? Seguramente, obviamente ustedes tienen que conocer este procedimiento y saber cómo se va o cómo se obtiene la fórmula, porque esto es en relación a lo que es la cinética enzimática, ¿no? Entonces es nuestra última fórmula, la que estamos obteniendo con respecto a todo lo que hemos hablado en relación a la separación de nuestro sustrato. Entonces es esta. Esta es la ecuación de Lin-Weber-Burke, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta ecuación, estamos hablando de lo que vendría a ser una ecuación que recuerda que es una ecuación dependiente, ¿no es cierto? Es una ecuación dependiente. La ecuación dependiente está relacionada con la gráfica, ¿no? Donde se representa Y, que va a ser igual a M por X más B. Ya, no se asusten al ver las fórmulas, por favor. Tienen que ustedes conocerlas y reconocerlas nada más. Y después las vamos a ir aplicando y es bastante sencillo. No se vayan a asustar, ¿ya? Inge, perdón, ¿Sí? Inge, perdón, ¿dijo dependiente o cómo? ¿Qué dijo? ¿Que era una ecuación? O sea, es una ecuación de la pendiente, ¿sí? Ah, ya. Sí, de la pendiente que nos dice esto, ¿no? Que Y es igual a M por X más B. Entonces, esta es una ecuación matemática. Y nosotros la vamos a relacionar con la ecuación de Lin-Weber-Burke en cuanto a esta interpretación. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que esto, y es importante, por favor, Km sobre la velocidad máxima va a ser igual a M, ¿no? 1 sobre la concentración del sustrato va a ser X, y 1 sobre la velocidad máxima va a ser B, ¿no? En esta ecuación que necesitamos para poder hacer el cálculo posteriormente de determinar cuál es la velocidad máxima de una reacción, cuál es Km en cuanto a lo que es una reacción, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación. Y aquí estamos solamente haciendo una interpretación. Igual la voy a utilizar en el momento que apliquemos al ejercicio que vayamos a realizar. La gráfica, esta es la ecuación. Lo mismo que hemos hecho en cuanto a la gráfica hiperbólica y a la gráfica cinética, ¿no? Teníamos nuestra fórmula. Ahora, aquí tenemos nuestra fórmula, ahora vamos a hacer la gráfica, que la gráfica es mucho más sencilla incluso, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra gráfica en la que la vamos a interpretar de esta manera. Voy a poner, no, lo voy a poner, no lo voy a dejar ahí para que se pueda entender mejor. Entonces tenemos nuestra gráfica. Esto va a ser Y, ¿no? Esto va a ser X. Esto tenemos como X. Y cómo vamos a hacer la interpretación de las velocidades, como en el caso de la gráfica hiperbólica. En este caso va a ser la inversa de la velocidad y aquí va a ser la inversa del sustrato, ¿no? Ahora estamos utilizando la inversa, estamos haciendo la identificación de las inversas. El cambio que va a tener esa hipérbola que teníamos inicialmente, lo que va a pasar ahora es que se va a volver lineal. Entonces, nuestra gráfica va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser lineal. En esta intersección que tenemos aquí, es la que vamos a identificar como 1 sobre, que es la inversa, ¿no es cierto?, de la velocidad máxima. Entonces, este va a ser nuestro valor de la velocidad máxima. Y aquí, en esta intersección que ustedes tienen aquí,
va a ser, obviamente como está hacia este lado de la gráfica, eso sabemos que es negativo y esto es positivo. Entonces va a ser menos 1 sobre KM. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra nueva gráfica donde se representa lo que es Lindweber-Burk, haciendo la inversa, ¿no? De todo lo que hemos hecho, hemos obtenido esta ecuación matemática y esta va a ser su gráfica con respecto a esta nueva interpretación. Les vuelvo a repetir. Todo esto entonces va a ser sobre 1. 1 sobre la velocidad máxima va a ser esta intersección y aquí 1 menos, porque estamos en este lado de nuestra gráfica y sabemos que esto va a ser negativo, vamos a tener KM. Este valor, escúchenme bien, este valor, cuando nosotros queramos calcularlo, sí o sí va a ser positivo. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Digamos que aquí, mi valor, aquí en la gráfica, yo voy a identificar y este valor me va a dar que es menos 1, por decirles. Entonces, para identificar KM va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar los signos. Menos por menos nos va a dar más. Y KM siempre va a ser positivo, por si acaso. No puede ser negativo. Y siempre va a dar negativo, o positivo, perdón, porque los negativos que se den en relación a esto se va a aplicar a la fórmula y por ende se va a volver positivo, ¿no? Eso para que quede claro con respecto a cómo se tiene que hacer la aplicación. ¿Sí? Bien, a ver, ahora, para que se entienda mejor, vamos a utilizar estas fórmulas. Y esto también ya les adelanto que después ustedes tienen que, les voy a mandar en la plataforma un ejercicio justamente para que ustedes puedan realizar el cálculo de lo que les estoy mostrando. Ahora, vamos a hacer el cálculo. Lo vamos a hacer en Excel, que es el que nos va a permitir fácilmente hacerlo, ¿ya? ¿Se ve lo que les estoy mostrando en la pantalla? Sí. Bien. Entonces, obviamente también esto lo van a tener en la plataforma para que lo puedan ver las veces que ustedes necesiten en el momento que lo tengan que realizar. Aquí yo les tengo un ejemplo. Esta es la ecuación que hemos hallado, ¿no es cierto? Es la ecuación de Lindweber-Burk. Y aquí tengo ejemplos de concentración de sustrato y de velocidad. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular cuánto es la velocidad máxima y cuánto es KM, ¿no? Esto por medio de la misma gráfica y de las fórmulas que vamos a ir utilizando, de las que hemos desarrollado. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la inversa del sustrato, ¿no? ¿Cómo calculamos la inversa del sustrato? Ponemos 1 sobre este valor, ¿no es cierto? Apretamos Enter y nos sale la inversa de 3, es 0.3333. Entonces, lo mismo o sea, recorremos, ustedes saben que en Excel va a recorrer la fórmula que he colocado y todos estos valores van a ser la inversa. Tengo la inversa de 3, la inversa de 5, la inversa de 10, de 30 y de 90, ¿no? Aquí tengo sus inversas. Ahora, aquí voy a sacar la inversa de la velocidad, que es lo mismo. Pongo igual, que es lo que permite introducir la fórmula dentro de lo que es Excel. Coloco 1 dividido y marco la casilla del valor que yo quiero, en este caso, utilizar y Enter, ¿no? Entonces, ya estoy obteniendo aquí la inversa de 10.4, que es este valor, y lo mismo. Hago y lo recorro y voy a obtener la inversa de tanto del sustrato como la inversa de la velocidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos datos? Vamos a graficarlos con Excel. Excel nos va a permitir realizar la gráfica. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Marcamos estos valores que nosotros hemos obtenido. Venimos a lo que es insertar. Lo que en insertar nos muestran estos diferentes gráficos porque tenemos que graficar y vamos a utilizar el gráfico de dispersión. Hacemos clic en lo que es el gráfico de dispersión y escogemos el gráfico que dibuja los puntos, que es este, ¿no? Entonces hacemos clic, esperamos y aquí tenemos los puntos.
de la gráfica. Ahora, necesitamos dibujar la línea, ¿no? Para ver la gráfica que nos va a permitir realizar los cálculos que les decía. Entonces, para poder hacer esto, sobre los puntos, cualquiera de ellos hacen clic, ¿no es cierto? Se marca. Y luego hacen clic derecho y aparece este menú que tienen ahí. Entonces, en este menú tienen que poner agregar línea de tendencia, ¿no? Para llegar a agregar la línea que nosotros necesitamos. Entonces, hacemos clic ahí y nos aparece este otro menú. Ahora, aquí tenemos las diferentes opciones, ¿no? Nosotros necesitamos que sea lineal. Vamos a hacer una gráfica lineal. Luego, tenemos que colocar en extrapolar. Como sabemos que nuestra gráfica tiene negativos, entonces vamos a utilizar, normalmente se utiliza, y ustedes lo van a utilizar así, 0,15 periodos, que se lo denomina así, para poder tener una gráfica en negativo y en positivo, como les he mostrado inicialmente, y van a hacer clic en presentar ecuación en el gráfico, porque nosotros necesitamos la ecuación en el gráfico. Y lo cerramos. Entonces aquí tienen la línea, ¿no es cierto? Entonces aquí está la gráfica, en este caso de la ecuación de Lineweber-Burk. Esta es nuestra ecuación. Con esta ecuación es lo que nosotros vamos a poder calcular, ya sea nuestra velocidad máxima o lo que vendría a ser km, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad? ¿Se acuerdan de esta fórmula que les he mostrado? ¿No es cierto? Inicialmente esta fórmula es Y es igual a M por X, ¿no es cierto? Más B, ¿no? Hemos dicho que M va a ser igual a KM sobre la velocidad máxima, ¿no es cierto? Esto. Luego hemos dicho que X va a ser 1 sobre la concentración y 0,024 va a ser 1 sobre la velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces ya tengo este valor. Es decir, 1 sobre la velocidad máxima es igual a 0,0224. Entonces hago la inversa. Entonces vengo aquí y coloco, para introducir la fórmula siempre se pone igual, y digo 1 sobre 0,0224. Este valor que tenemos aquí, que es el que está representado aquí. Y estoy en este caso despejando la velocidad máxima y por lo tanto de esa manera esto va a tener la inversa y va a ser dividido. Igual. Entonces, mi velocidad máxima es 44.64. Entonces, este es mi resultado en cuanto a la velocidad máxima. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular KM. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Será que puedo volver a explicar, por favor? Me he perdido. ¿Dónde te has perdido, Carla? En la unión de los puntitos. Ya. Es decir, en la gráfica, ¿no es cierto? La vamos a volver a hacer la gráfica, no hay ningún problema. A ver, empezamos desde cero entonces con lo que es la gráfica. Para poder hacer la gráfica necesitamos estos valores. ¿Se ha entendido cómo se sacan la inversa, no es cierto? La inversa del sustrato y la inversa de la velocidad inicial. Entonces, ya, muy bien. Entonces aquí tenemos estos dos valores. Sí o sí tienen que marcar estos dos valores. Vienen a insertar. Aquí tienen los gráficos. El gráfico que vamos a utilizar es de dispersión. Cuando entramos a lo que es de dispersión, entonces vamos a entrar al gráfico de dibujo, que se dibujan solamente los puntos, que es el primero, ¿no? Hacemos clic ahí y aparecen los puntitos. Ahora, para poder colocar la línea, hacemos clic sobre cualquiera. Sobre cualquiera de ellos pueden hacer el clic y se va a marcar. Obviamente, haciendo clic sobre esto, hacen el clic derecho y va a aparecer este menú. En este menú dice agregar línea de tendencia. Entonces, hacemos clic ahí. Ahora aquí nos aparece otro menú y nosotros podemos, en este caso,
condicionar un poco más a nuestra gráfica. Lo vamos a dejar en lineal porque necesitamos que sea una línea que va a interpretar por la ecuación que estamos utilizando. Y aquí vamos a ver lo que son los periodos que les decía que van a utilizar 0,15 periodos. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos una gráfica negativo y positivo, ¿no? Nuestros valores estén identificados en relación a eso. Y luego ponemos presentar ecuación. No se van a olvidar eso. Tienen que presentar la ecuación del gráfico para poder determinar la velocidad máxima y lo que obviamente es KM. Hacen clic ahí. ¿Hasta ahí se ha entendido o ya nos hemos perdido otra vez? Sí, Listen, está bien hasta ahí. ¿Sí? ¿Está bien, Carla? ¿Sí? Ingeniero. Sí, está bien, gracias. Ya, está bien. Donde Sí. dice hacia atrás y usted ha colocado 0.15, sí o sí tenemos que colocar 0.15. Sí, sí, para extrapolar, es decir, para poder tener el negativo en la gráfica, van a colocar 0.15, ¿ya? 0.15 periodos, como está aquí. ¿Ya? Ya, está bien, ingeniero. Ya, muy bien. Gracias. De nada, entonces aquí colocamos cerrar y ya aparece nuestra gráfica, ¿no? Ya tenemos nuestra gráfica hecha y esta es la ecuación que nosotros necesitamos. Porque sin esta ecuación no vamos a poder hacer el cálculo, ¿sí? Entonces yo les había mostrado cómo esta fórmula se representa en la ecuación de Lin-Weber-Burke, es decir, KM sobre velocidad máxima es 0, o 0.224. 1 sobre X, la concentración del sustrato es X, más 1 sobre la velocidad máxima es 0,0224. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad máxima, es como si estuviera utilizando solo esto. No voy a utilizar toda la fórmula, solo esto estoy utilizando. Y aquí estoy despejando. Estoy diciendo 1 sobre la velocidad máxima es igual a 0,0224. Entonces, despejo la velocidad máxima y por lo tanto va a ser la inversa, lo que les decía. Vamos a volver a colocar. Igual, siempre para introducir la fórmula, 1 sobre este valor, 0,0224. 0,0224, enter, y esta es nuestra velocidad máxima, 44.64. Esa es entonces nuestra respuesta al primer valor, ¿no? Que es en este caso la velocidad máxima. Ahora vamos a hacer el cálculo de KM, ¿ya? Ahora, en el caso de lo que vendría a ser KM, vamos a tener dos formas, de calcular. Una de las formas es en cuanto al uso del gráfico. Lo vamos a utilizar. Hemos dicho que la intersección de este lado es KM, ¿no es cierto? ¿Qué valor ustedes ven ahí intersectado? Menos 0.1. Exacto, menos 0.1. Y en la gráfica, ¿se acuerdan que es menos 1 sobre KM, ¿no es cierto? Entonces nosotros reemplazamos en esta fórmula, es decir, tenemos esta fórmula de 1 sobre, bueno, es menos la fórmula, ¿no? De la gráfica. Es menos 1 sobre KM. Entonces lo que yo voy a hacer, no va a salir. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar KM y nuevamente hago la inversa. Entonces pongo igual a 1 sobre 0.1 positivo, porque hemos dicho que negativo por negativo nos va a dar positivo, 0.1 igual a 10. Entonces KM es 10. Esa es la respuesta a la pregunta con respecto al valor de KM. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula, otra forma de calcular KM. Aquí les he mostrado una forma donde se puede utilizar la gráfica y utilizamos el valor y hacemos la inversa de este como tiene que ser y obtenemos KM. Ahora, vamos a calcular de otra forma también KM. En este caso utilizando la misma ecuación de Lin-Weber-Burke. Aquí tenemos entonces este valor que se los estoy marcando. No X, solamente esto, 0,224. Entonces es esto, esta parte de la fórmula, ¿no? Entonces KM va a ser
KM sobre, perdón, la velocidad máxima va a ser igual a 0.224, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es despejar KM. ¿Cómo tendría que ser, cómo tendría que despejar KM? 1 sobre KM es igual. ¿Cómo, perdón? 1 sobre KM es igual. No, KM sobre la velocidad máxima va a ser igual a velocidad máxima, exactamente. Entonces colocamos de nuevo, ¿no? La fórmula 1 sobre, en este caso 0.224 igual. Ay, no, perdón. A ver, igual tenemos 1. No. Yo ya, mira, he tachado 1, 2, 3. Sí, así. Estoy haciendo el cálculo de, a ver, igual a 1 sobre 0. 4. No estamos mal. Solo 7. Listo. 0,200. Tu cuaderno hay que hacer. ¿Esto es hecho? Perdón, 0, ay, a ver, vamos a poner igual, me he perdido aquí en la fórmula. 0,224 por, debe ser 44.6, que vendría a ser nuestra fórmula. Ya redondeándolo sale 10. Es decir, perdón, aquí tenemos entonces KM sobre la velocidad máxima que va a ser igual a este 0,0224, ¿no es cierto? Entonces despejamos KM. KM va a ser igual a la velocidad máxima por este valor, ¿no? Entonces tenemos nuestra velocidad máxima y multiplicamos por 0.224 y nos va a salir el 10, ¿no? Que en este caso está no está redondeado, se están utilizando los demás decimales. Entonces, aquí tenemos las dos formas en las que ustedes pueden calcular KM. Uno utilizando el gráfico, como les decía, y otro utilizando la fórmula. Ahora, bueno, esta es la forma, como les decía, más precisa de calcular lo que es KM y la velocidad máxima, o perdón, la velocidad máxima y KM. Ahora, vamos a hacer aquí la gráfica de lo que es la gráfica hiperbólica también. Y van a ver que los datos no son tan precisos. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la misma forma que hemos graficado aquí. Obviamente ya no utilizando la inversa, sino vamos a utilizar estos datos que están inicialmente. Entonces los marcamos, vamos a insertar, igual vamos a lo que es dispersión, colocamos los puntos y miren, tenemos la otra gráfica que en este caso nos está demostrando la forma hiperbólica, ¿no? Que va a tener. Ahora vamos a hacer la línea. Entonces hacemos clic sobre uno de los puntos, el clic derecho. Bueno, podemos agregar línea de tendencia, pero en este caso no va a ser lineal, sino va a ser obviamente logarítmica, ¿no? Aquí ya no vamos a colocar ni los periodos, nada, ¿no? Podemos poner la presentación obviamente de la fórmula y hacemos el clic. Entonces aquí tienen ustedes su gráfica. En este caso, entonces, esta es la gráfica de la hiperbólica y esta es la gráfica de Lineweaver-Purk. Ahora, como les decía, no vamos a ser tan precisos. La velocidad máxima en la gráfica nosotros tendríamos que hacer una línea, ¿no es cierto? Aquí, una línea donde nos permita calcular la velocidad máxima, ¿no?
Entonces nosotros podemos decir que haciendo el cálculo es 44, ¿no? 44 punto algo, ¿no? Entonces aquí está, miren, 44.66. Si nosotros hacemos el uso de esta gráfica y calculamos la velocidad máxima. Y para calcular lo que es KM, a ver, ¿se acuerdan cómo se tiene que hacer el cálculo de lo que es KM con la gráfica hiperbólica? ¿Cómo tendría que ser? Utilizando la fórmula de K menos 1 más K más 2 dividido sobre K más 1. No, sino utilizando la gráfica, solamente la gráfica. No vamos a utilizar en este caso las ecuaciones. Hemos dicho, estoy utilizando aquí la gráfica para calcular KM, ¿no? O perdón, la velocidad máxima. Entonces, esto sabemos que si yo hago una línea aquí, voy a calcular KM, ¿no? Y más o menos es 40 y... Bueno, no menos, perdón, no es 40, bueno, sí 44 punto algo, ¿no? 44.5 más o menos me va a salir y estoy aproximándome a ese valor solamente con la gráfica. Entonces, para calcular KM, ¿qué es lo que hago? De esta gráfica que tengo aquí, me voy hacia la mitad, ¿se acuerdan? Que es la mitad de la velocidad máxima KM. Entonces, hago una línea, tendría que ser una línea de aquí a aquí, y bajo. Y tendría que ser, bueno, aproximadamente es 10 punto algo, ¿no? Si utilizo la gráfica aquí. Y por lo tanto, el valor va a ser el mismo, bueno, aproximado. Entonces, es de esa forma que se puede o se va a utilizar estas diferentes fórmulas que les estoy mostrando con respecto a la gráfica. Esta es la hiperbólica, no se olviden, y esta es la ecuación o la gráfica, mejor dicho, de Lindweber-Burg. Les voy a subir a la plataforma los datos de concentración del sustrato y la velocidad inicial y ustedes tienen que hacer todo esto que les he explicado. Es decir, tienen que calcular la velocidad máxima, tienen que calcular KM y tienen que realizar los dos gráficos, el de Lindweber-Burg y el de la gráfica hiperbólica. Entonces, ¿alguna duda que tenga? De todas formas, el video va a estar en la plataforma y todo esto que les he hablado lo van a poder ver las veces que ustedes necesiten para poder entender obviamente mejor. Si es que yo sé que al principio tal vez no se ha entendido, pero viéndolo posteriormente seguro que se va a entender cada vez mejor. O, como les digo, si hay alguna duda y ahora la quieren aclarar, yo les voy a ayudar con eso. Muy bien. Aquí puede ser de chiquita. Ingeniera, en KM ha dividido 0.24, 0.224. No, he multiplicado, porque esto es lo que he utilizado, ¿no? Esto es lo que se representa en la ecuación. Este 0.224 es igual a KM sobre la velocidad máxima. Entonces, he despejado KM. KM va a ser igual a la velocidad máxima por 0.224. La velocidad máxima yo tengo ese valor, que es 44.6. Entonces, multiplico esos dos y me sale, en este caso, KM 9.99, que se aproxima obviamente a lo que es 10. Esas son las dos formas que se pueden calcular. Y la otra era utilizando la gráfica, ¿no? Ya está bien. Ya, bien. Entonces, les vuelvo a repetir, les voy a mandar estos datos, los que tenemos aquí, para que ustedes hagan posteriormente todo lo que he explicado, ¿no? Que es la velocidad máxima, tienen que calcular KM de las dos formas y realizar los dos gráficos, obviamente utilizando Excel. Y la siguiente clase, el próximo lunes, me van a mostrar esto en la pantalla, van a compartir y vamos a ir viendo cómo les ha ido con eso. Eso entonces es un ejercicio nada más que les voy a mandar para que lo puedan realizar de acuerdo a esto.
Vamos a hacer la evaluación de las otras prácticas que en este caso van a quedar pendientes. Y por favor van a hacer la siguiente práctica, que bueno, ya vendría a ser la fermentación en el vino.